Desde su fundación, Alejandría ha sido un faro de conocimiento y cultura, pero bajo sus aguas se esconden secretos que el tiempo ha olvidado. Fundada en el 331 a.C. por Alejandro Magno, Alejandría se estableció como una de las ciudades más influyentes del mundo antiguo. Su ubicación estratégica en la costa del Mediterráneo la convirtió en un punto de encuentro para intelectuales, comerciantes y viajeros de diversas culturas, propiciando un ambiente fértil para el intercambio de ideas y conocimientos. La célebre Biblioteca de Alejandría, considerada uno de los mayores logros del conocimiento antiguo, albergaba miles de rollos y textos que abarcaban una amplia gama de disciplinas, desde la filosofía hasta la astronomía. La ciudad no solo se destacó por su erudición, sino que también se convirtió en un centro de avances científicos y culturales, dejando una huella indeleble en el desarrollo del pensamiento occidental. A medida que exploramos el pasado de esta grandiosa ciudad, no podemos evitar preguntarnos qué misterios nos revelarán sus profundidades. Las aguas que rodean Alejandría han dado pie a una serie de mitos y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Historias de tesoros perdidos, dioses antiguos y civilizaciones sumergidas crean un aura de misterio que rodea las ruinas sumergidas. Entrevistas con arqueólogos y mitólogos revelan cómo la historia y la leyenda se entrelazan, sugiriendo que los relatos sobre la ciudad no solo son ecos del pasado, sino también reflejos de la fascinación humana por lo desconocido. Estas narrativas han alimentado la imaginación popular y han impulsado la investigación arqueológica, buscando desentrañar la verdad detrás de los mitos que han definido la identidad de Alejandría. El descubrimiento de estas ruinas submarinas ha tenido un impacto significativo en la percepción moderna de Alejandría. A medida que los vestigios de su grandeza emergen lentamente de las profundidades, se ha observado un aumento en el interés turístico hacia la región. Estadísticas recientes indican que el turismo relacionado con la arqueología ha crecido en un 30% en la última década, lo que ha llevado a un renovado interés en la historia de la ciudad y su legado cultural. Estudios académicos subrayan la importancia de estos hallazgos, no solo como un medio para comprender mejor el pasado, sino también como una forma de conectar a las generaciones actuales con sus raíces históricas. Para llevar a cabo la exploración de estos misterios ocultos, se han desarrollado tecnologías innovadoras que han transformado la manera en que los investigadores interactúan con el mundo submarino. El uso de sonar de alta resolución y vehículos operados a distancia, ROV, ha permitido a los arqueólogos explorar áreas previamente inalcanzables, proporcionando datos visuales y estructurales que amplían nuestro entendimiento de las ruinas sumergidas. Aunque los aspectos técnicos de estas exploraciones serán tratados en mayor profundidad en secciones posteriores, es esencial reconocer que estas tecnologías han sido cruciales para desvelar la historia escondida de Alejandría. Con esta intrigante historia de Alejandría aún resonando en nuestras mentes, nos adentramos en el eco de un dios antiguo, Osiris. A medida que nos sumergimos más en la narrativa de esta ciudad, nos acercamos a la exploración de sus leyendas y los elementos mitológicos que han influido en su desarrollo a lo largo de los siglos. La búsqueda de conocimiento en el fondo del mar no solo se trata de descubrir lo perdido, sino también de comprender el legado que ha perdurado a través de las eras. En el corazón de la mitología egipcia, encontramos a Osiris, un dios cuya historia resuena no solo en los textos antiguos, sino también en las profundidades de Alejandría. Osiris, como dios de la resurrección y la vida después de la muerte, ocupa una posición central en la religión y la cultura egipcia. Su narrativa, marcada por la traición, la muerte y la posterior resurrección, simboliza el ciclo de la vida y la esperanza de renacimiento. Textos mitológicos y obras de egiptología, como el Libro de los Muertos, destacan su importancia, donde se le asocia con la creación y el más allá, convirtiéndose en el juez de las almas en la otra vida. El templo dedicado a Osiris, cuya ubicación exacta ha sido objeto de especulación, es fundamental para comprender su significado religioso. Diversos estudios sugieren que este templo podría haber estado situado al margen del antiguo puerto de Alejandría, un punto de encuentro de culturas y tradiciones. Mapas antiguos y textos de viajeros,
como las crónicas de Heródoto, mencionan la grandeza de este lugar sagrado, donde se llevaban a cabo rituales en honor a Osiris, reforzando su papel como un dios esencial para los egipcios. La búsqueda de este templo perdido no solo es una aventura arqueológica, sino que también simboliza la búsqueda de la conexión con lo eterno. A medida que exploramos el simbolismo de Osiris, es esencial comprender cómo su legado ha perdurado a través de los siglos. En la cultura egipcia, Osiris representa tanto la fertilidad de la tierra como el ciclo de la vida y la muerte. Los rituales funerarios estaban profundamente influenciados por su figura. El embalsamamiento y la momificación eran prácticas que buscaban asegurar la resurrección del difunto en el más allá, siguiendo su ejemplo. Estudios académicos sobre rituales relacionados con Osiris revelan que su culto no solo se limitó a su adoración, sino que también se integró en las prácticas cotidianas de los egipcios, reflejando su influencia en la vida terrenal y espiritual. La conexión de Cleopatra con Osiris es un tema fascinante que revela cómo esta última reina de Egipto se identificó con la deidad. Cleopatra utilizó la figura de Osiris para legitimar su reinado y consolidar su poder. Entrevistas con historiadores destacan cómo su imagen se entrelazó con la de Osiris, y se dice que su vida y su muerte fueron representaciones de la mitología misma, mostrando su deseo de ser vista como la encarnación de la diosa Isis, consorte de Osiris. Esta conexión no solo habla de la política de su tiempo, sino también de la forma en que Cleopatra se posicionó dentro de una narrativa más amplia, buscando unir a su pueblo a través de la memoria colectiva y el simbolismo. Las leyendas locales de Alejandría, que mencionan a Osiris, enriquecen aún más esta conexión entre mitología y realidad. Habitantes locales y mitólogos han compartido relatos que han sido transmitidos a lo largo de generaciones, donde Osiris no solo es un dios antiguo, sino un símbolo vivo que representa la esperanza, el renacimiento y la continuidad de la cultura egipcia. Estas historias subrayan la relevancia de Osiris en la identidad de Alejandría, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en un eco incesante. Con la figura de Osiris resonando en nuestras mentes, nos dirigimos a un personaje que ha capturado la imaginación de muchos, Cleopatra. Cleopatra, la última reina de Egipto, es un personaje que ha fascinado al mundo durante siglos, pero su historia está entrelazada con los misterios de su tierra. Nacida en el 69 a.C., Cleopatra VII Filópator ascendió al trono en un contexto político turbulento, en una dinastía que había llegado a ser más helenística que egipcia. Su habilidad para navegar las complejidades de la política internacional, su inteligencia y su carisma la convirtieron en una figura emblemática de su tiempo. Con tan solo 18 años, se convirtió en cogobernante junto a su hermano Ptolomeo XIII, aunque pronto se vio en la necesidad de consolidar su poder. La intervención de Julio César fue crucial para su ascenso, ya que su romance no solo le proporcionó apoyo militar, sino que también ayudó a restaurarla al trono, permitiéndole eliminar a sus rivales y reafirmar su autoridad. Mientras exploramos las relaciones políticas de Cleopatra, es vital comprender cómo éstas influyeron en su legado y en la historia de Egipto. La poderosa alianza con César fue seguida por una compleja relación con Marco Antonio, a quien conoció en el 41 a.C. Su vínculo se basó tanto en intereses políticos como en una atracción personal. Juntos, buscaron expandir el territorio egipcio y establecer un nuevo orden en la región, lo que provocó la ira de Roma. La derrota en la batalla de Actium en el 31 a.C. marcó un punto de inflexión, llevando a Cleopatra y Marco Antonio a un inexorable destino. La narrativa de Cleopatra no puede ser vista sin el marco de estas relaciones, que no solo definieron su vida, sino que también alteraron el curso de la historia de Egipto, llevándola a su trágica muerte en el 30 a.C. El contexto cultural y social de Egipto durante su reinado es igualmente relevante. Cleopatra no solo gobernó, sino que también fue una educadora y una promotora de las artes y las ciencias. Su corte en Alejandría fue un centro de cultura, donde se fusionaron las tradiciones egipcias y helenísticas. Las influencias griegas se entrelazaron con las costumbres locales, creando un ambiente vibrante que reflejaba la complejidad de la identidad egipcia de esa época.
La vida cotidiana en Alejandría, con su bulliciosa actividad comercial y sus debates intelectuales, ofrece un trasfondo esencial para comprender el carácter multifacético de Cleopatra como líder y figura histórica. El legado de Cleopatra es un tema que ha sido intensamente discutido a lo largo de los siglos. A menudo se la ha representado como una seductora, un estereotipo que ha perdurado en la cultura popular, desde la tragedia de Shakespeare hasta las películas contemporáneas. Esta imagen ha eclipsado su verdadero papel como una soberana astuta y capaz que luchó por la supervivencia de su reino. Las interpretaciones de su figura han evolucionado, reflejando los cambios en la percepción del poder femenino a través de la historia. En la actualidad, las representaciones buscan rescatar su complejidad y su contribución a la historia, alejándose del enfoque simplista que la retrataba exclusivamente como un objeto de deseo. Por último, es importante resaltar la relación simbólica de Cleopatra con Osiris, el dios de la resurrección y la regeneración en la mitología egipcia. Esta conexión no solo reforzó su legitimidad como reina, sino que también la situó en una línea de continuidad con las tradiciones religiosas de Egipto. Los expertos en mitología han analizado cómo Cleopatra se identificó con Osiris, utilizando esta asociación para fortalecer su imagen pública y su autoridad. Su muerte, vista en el contexto de la mitología egipcia, se interpretó como una transición hacia la inmortalidad, un tema recurrente en las narrativas sobre su vida. Con la vida de Cleopatra como telón de fondo, ahora nos dirigimos a explorar un templo que podría ser clave en su historia, el templo oculto. En el corazón de Alejandría puede existir un templo oculto, un espacio sagrado que ha permanecido en silencio por siglos. Recientes excavaciones arqueológicas han revelado vestigios que sugieren la existencia de un templo dedicado a Osiris. Estos hallazgos incluyen fragmentos de estatuas, inscripciones y elementos arquitectónicos que podrían estar relacionados con rituales de culto. Informes de expediciones recientes han documentado la localización de estructuras que, aunque erosionadas por el tiempo, presentan características que apuntan a la veneración del dios de la muerte y la resurrección, Osiris. Los arqueólogos han señalado que estas evidencias, aunque fragmentarias, son consistentes con las descripciones de templos egipcios dedicados a esta deidad, lo que aumenta la posibilidad de que estemos ante un descubrimiento significativo. La localización potencial del templo se encuentra en las proximidades del antiguo puerto, un área que ha sido objeto de múltiples estudios geográficos y arqueológicos. Mapas históricos y datos geográficos indican que esta zona fue un centro vital de actividad religiosa y cultural durante la época ptolemaica. La elección de este sitio no es casual. El acceso al agua y la cercanía a las rutas comerciales lo convierten en un lugar estratégico para la difusión de cultos y creencias. Así, la ubicación del templo no solo tiene un significado religioso, sino también un impacto sociopolítico en el contexto de la época. La relación entre este templo y Cleopatra es un campo fértil para la investigación histórica. Algunos historiadores sugieren que Cleopatra, al buscar consolidar su poder y su imagen como la encarnación de la diosa Isis, podría haber tenido un interés particular en un templo dedicado a Osiris, su consorte. Esta conexión no solo resalta el legado de Cleopatra como figura política, sino que también amplía nuestra comprensión de su papel en la religión y la cultura egipcia. A través de textos antiguos, se pueden encontrar referencias que vinculan a Cleopatra con rituales y ceremonias que tenían lugar en templos dedicados a Osiris, lo que sugiere una intención de alinearse con la tradición religiosa para fortalecer su posición. La importancia cultural de este templo radica en su simbolismo y en el impacto que tuvo en la religión egipcia. Los templos dedicados a Osiris no solo eran lugares de adoración, sino que también representaban la esperanza de la vida después de la muerte, un concepto central en la cosmovisión egipcia. Citas de textos históricos, como los de Plutarco, mencionan la relevancia de estos espacios sagrados en la vida cotidiana y en la política de Egipto. La existencia de un templo de Osiris en Alejandría podría, por tanto, ser un reflejo de la sinergia entre religión y política en tiempos de Cleopatra, ofreciendo una nueva perspectiva sobre su reinado y su legado.
A medida que desglosamos la evidencia, es crucial entender cómo cada hallazgo nos acerca más a desentrañar el misterio de este templo perdido. Las expectativas de futuras exploraciones son prometedoras. Arqueólogos están entusiasmados con la posibilidad de descubrir más artefactos que puedan arrojar luz sobre los rituales que se llevaban a cabo en este templo, así como sobre la relación entre la dinastía ptolemaica y las tradiciones egipcias. Entrevistas con expertos en el campo destacan la importancia de las técnicas actuales de excavación y análisis que pueden proporcionar información crucial sobre el contexto histórico de los hallazgos. La combinación de métodos tradicionales y tecnologías avanzadas promete abrir nuevas vías de investigación. Con esta hipótesis en mente, ahora nos sumergimos en la historia de quienes han buscado estos secretos, los héroes de la arqueología. Las profundidades de Alejandría han atraído a exploradores durante siglos, cada uno buscando desentrañar los secretos que yacen ocultos. Desde las primeras expediciones en el siglo XIX, cuando el interés por la arqueología subacuática comenzaba a germinar, se han realizado numerosas incursiones en busca de las legendarias ruinas de la antigua ciudad. En 1826, el explorador francés François de la Rochefoucauld llevó a cabo una de las primeras exploraciones sistemáticas, utilizando técnicas rudimentarias para cartografiar los restos de un puerto sumergido. En 1933, el arqueólogo británico Edward Ayrton descubrió los fragmentos de estatuas y monumentos que atestiguaban la grandeza de Alejandría, lo que generó un renovado interés por la historia de la ciudad. A lo largo de las décadas, los desafíos técnicos han sido una constante en estas exploraciones. Las condiciones del mar Mediterráneo, con su visibilidad limitada y corrientes impredecibles, han exigido a los arqueólogos una adaptación constante. Equipos primitivos de buceo fueron reemplazados progresivamente por tecnologías más avanzadas, aunque todavía se enfrentan a dificultades como la corrosión de los objetos hallados y el impacto de la contaminación marina. Documentos de expediciones previas han dejado constancia de estas dificultades, revelando cómo cada explorador ha tenido que innovar y encontrar soluciones creativas para continuar con su labor. Entre los hallazgos más significativos, destacan las impresionantes columnas de granito que una vez formaron parte de un templo, así como artefactos cotidianos que brindan una visión íntima de la vida en la antigua Alejandría. La recuperación de una serie de monedas acuñadas durante la época helenística ha sido fundamental para entender las dinámicas económicas de la región. Imágenes y testimonios de arqueólogos, quienes han documentado sus experiencias en estos sitios, evocan la emoción y la dificultad de trabajar en un entorno tan desafiante, donde cada descubrimiento puede reescribir la historia. El impacto de estos descubrimientos en la comunidad científica ha sido profundo. Cada nueva evidencia ha llevado a revisiones de teorías establecidas sobre la historia egipcia y la influencia helenística en la región. Artículos académicos recientes han puesto de relieve la importancia de la arqueología subacuática como una disciplina que no solo recupera objetos del pasado, sino que también ofrece un contexto crucial para entender la interconexión de civilizaciones. Los hallazgos en Alejandría han fomentado un diálogo académico que trasciende fronteras, invitando a investigadores de diversas disciplinas a colaborar en la interpretación de estos vestigios. Mientras exploramos los desafíos enfrentados por estos héroes de la arqueología, es importante considerar el impacto de sus hallazgos. Entrevistas con arqueólogos que han dedicado su vida a estas exploraciones revelan un profundo compromiso con la preservación de la historia. Las experiencias compartidas destacan no solo la pasión por el descubrimiento, sino también los dilemas éticos asociados a la excavación y conservación de patrimonios sumergidos. Este intercambio de relatos enriquece nuestra comprensión de la arqueología como un esfuerzo colectivo, donde cada voz aporta a la narrativa mayor de un pasado compartido. Con una rica historia de exploración detrás de nosotros, ahora nos adentramos en lo que yace en las profundidades, un mundo sumergido. Bajo las aguas de Alejandría, un mundo olvidado espera ser redescubierto, un paisaje que ha sido moldeado por la historia y la naturaleza. La geografía de Alejandría en su apogeo se caracterizaba por su ubicación estratégica en la costa mediterránea, donde el delta del Nilo se encuentra con el mar. Esta ciudad,
fundada por Alejandro Magno en el 331 a.C., se extendía a lo largo de una franja costera y presentaba un puerto natural que facilitaba el comercio y la interacción cultural. Los mapas históricos revelan una urbe diseñada con precisión, incluyendo el famoso Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que se erguía como un símbolo de la grandeza de la ciudad y su conexión con el mar. Sin embargo, esta grandeza no fue inmune a las fuerzas de la naturaleza. A lo largo de los siglos, Alejandría ha sido objeto de diversos fenómenos geológicos, incluidos terremotos y tsunamis, que han dejado una huella imborrable en su paisaje. Investigaciones geológicas han documentado varios eventos sísmicos significativos que contribuyeron a la submersión de partes de la ciudad. Por ejemplo, un terremoto en el año 365 después de Cristo se considera uno de los causantes de la pérdida de grandes áreas urbanas, redibujando la costa y sumergiendo estructuras clave bajo las aguas del Mediterráneo. Estos eventos naturales no solo han alterado la geografía física de Alejandría, sino que también han influido en su desarrollo cultural y económico. A medida que exploramos la geografía de este mundo sumergido, es esencial entender cómo estos cambios han influido en lo que conocemos sobre su historia. La urbanización y el desarrollo a lo largo de los años han tenido un impacto significativo en las ruinas que quedan. Estadísticas recientes indican que aproximadamente el 40% de las estructuras originales han sido destruidas o han quedado sumergidas, a menudo debido a la presión del crecimiento urbano y la falta de medidas de conservación adecuadas. Así, el paisaje de Alejandría se ha convertido en un palimpsesto de capas de historia, donde las ruinas emergen como testigos silentes de un pasado glorioso que lentamente se desdibuja. El ecosistema marino que rodea las ruinas también ha experimentado cambios dramáticos. Estudios de biología marina han mostrado cómo la vida submarina se ha adaptado a las condiciones creadas por la submersión de la ciudad. Las colonias de corales y algas han comenzado a prosperar en las estructuras hundidas, creando un hábitat único que, aunque bello, también representa un recordatorio de la fragilidad de la herencia cultural. Este ecosistema es un microcosmos de interacciones, donde la vida marina se entrelaza con los restos de la civilización humana, subrayando la conexión entre naturaleza y cultura. Finalmente, es crucial relacionar la geografía y el entorno con los eventos históricos que llevaron a la submersión de la ciudad. Textos antiguos y relatos de la época revelan cómo la posición geográfica de Alejandría, una vez un faro de conocimiento y comercio, se convirtió en un escenario de desastres naturales y cambios sociopolíticos. La combinación de fuerzas naturales y la intervención humana forjaron un destino trágico para esta emblemática ciudad, transformando su geografía en un símbolo de olvido. Con un contexto geográfico claro, ahora nos dirigimos a las innovaciones que permiten a los arqueólogos explorar estas aguas, la tecnología moderna. La exploración de las profundidades de Alejandría no sería posible sin las innovaciones tecnológicas que han transformado el campo de la arqueología. En este contexto, herramientas como el sonar de alta resolución, los vehículos operados remotamente, ROVersus, y los submarinos han revolucionado la forma en que se llevan a cabo las investigaciones submarinas. El sonar, por ejemplo, permite la creación de imágenes detalladas del fondo oceánico, revelando estructuras que previamente estaban ocultas a simple vista. Los ROVersus, equipados con cámaras de alta definición y brazos manipuladores, ofrecen la capacidad de inspeccionar y recuperar objetos en entornos de difícil acceso, ampliando significativamente el rango de acción de los arqueólogos subacuáticos. Los submarinos, por su parte, no solo facilitan el transporte de investigadores y equipos a grandes profundidades, sino que también están equipados con tecnología avanzada para la recolección de datos y muestras. A medida que examinamos las herramientas y técnicas, es crucial considerar cómo éstas han permitido descubrir lo que antes parecía inalcanzable. El mapeo de las ruinas sumergidas de Alejandría, por ejemplo, se realiza mediante una combinación de sondeo acústico y fotogrametría, técnicas que permiten crear mapas tridimensionales precisos del fondo marino. Estudios recientes han demostrado que estas tecnologías de mapeo submarino no solo ofrecen una representación visual de las estructuras sumergidas,
sino que también proporcionan información valiosa sobre su estado de conservación y su contexto histórico. La integración de software de análisis de datos ha permitido a los arqueólogos interpretar estos mapas de formas que antes eran inimaginables, facilitando la planificación de excavaciones y otras intervenciones. En cuanto a las innovaciones recientes, tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están comenzando a jugar un papel importante en la exploración submarina. Estas herramientas permiten el análisis automatizado de grandes volúmenes de datos, lo que ayuda a identificar patrones y anomalías que podrían indicar la presencia de artefactos o estructuras. Artículos publicados en revistas científicas han comenzado a explorar cómo estas tecnologías pueden revolucionar el campo, ofreciendo nuevas oportunidades para la investigación y el descubrimiento en entornos submarinos. Sin embargo, los desafíos tecnológicos continúan siendo una realidad para los arqueólogos que trabajan en entornos submarinos. La presión del agua, la visibilidad limitada y las condiciones ambientales adversas son solo algunos de los problemas que deben enfrentar. Expertos en tecnología han compartido testimonios sobre la necesidad de superar estas barreras, destacando la importancia de desarrollar equipos cada vez más robustos y adaptativos que puedan operar en estas condiciones extremas. Evaluar cómo estas innovaciones han cambiado la forma en que se lleva a cabo la arqueología es fundamental para entender su impacto en el campo. Proyectos exitosos, como el mapeo de la ciudad antigua de Heracleion, han demostrado cómo la tecnología puede desvelar no solo la estructura física de las ruinas, sino también ofrecer una nueva narrativa sobre el pasado. Con estas herramientas en mano, ahora nos dirigimos a lo que han encontrado los arqueólogos, las voces de las piedras que cuentan la historia de Alejandría. Las piedras de Alejandría son testigos silenciosos de un pasado vibrante, y cada artefacto cuenta una historia que merece ser escuchada. En las profundidades de las ruinas sumergidas, se han encontrado diversos tipos de artefactos que iluminan las facetas cotidianas y espirituales de la vida en esta antigua metrópoli. Entre estos hallazgos se encuentran utensilios de uso diario, como cerámicas y herramientas, elementos decorativos, que reflejan la estética de la época, así como objetos religiosos, que ofrecen una ventana a las creencias y rituales de sus habitantes. Los informes de excavaciones recientes han documentado la variedad de estos objetos, sugiriendo que Alejandría no solo era un centro comercial, sino también un crisol de culturas que se entrelazaban en la vida diaria. A medida que examinamos cada hallazgo, es importante considerar qué nos dicen sobre la vida y la cultura de sus habitantes. Los arqueólogos han interpretado estos artefactos como manifestaciones de una sociedad compleja y dinámica. Por ejemplo, el descubrimiento de amuletos y estatuillas relacionadas con deidades locales indica la continuidad de prácticas religiosas y la importancia de la espiritualidad en la vida cotidiana. Historiadores como Nombre del Historiador han señalado que los objetos encontrados no solo reflejan la economía de la época, sino que también proporcionan información sobre las relaciones sociales y la jerarquía dentro de la comunidad. Estos hallazgos, por lo tanto, son más que simples vestigios, son relatos en sí mismos que nos ofrecen una perspectiva sobre la identidad cultural de Alejandría. Este contexto cultural se entrelaza con las prácticas religiosas y cotidianas que caracterizaban a la sociedad egipcia de la época. La literatura sobre el antiguo Egipto resalta cómo la vida en Alejandría, aunque influenciada por diversas corrientes culturales, mantuvo un fuerte vínculo con tradiciones ancestrales. Los artefactos descubiertos, desde inscripciones en templos hasta objetos funerarios, revelan no solo la devoción hacia los dioses locales, sino también la interacción con influencias helenísticas que enriquecieron la vida cultural de la ciudad. Textos de autores como Nombre del Autor, que han tratado la vida en el antiguo Egipto, complementan esta visión, ofreciendo una narrativa más profunda sobre la interrelación de las creencias y las prácticas cotidianas. Los testimonios de arqueólogos que han trabajado directamente con estos hallazgos aportan una dimensión humana a esta historia. Sus relatos sobre el proceso de excavación y descubrimiento reflejan la emoción y el asombro ante la revelación de objetos que han permanecido ocultos durante siglos. Uno de los arqueólogos, Nombre del Arqueólogo, describe la experiencia de encontrar un objeto cotidiano,
como un plato de cerámica, y cómo este simple hallazgo puede evocar la vida de una persona que vivió en Alejandría hace milenios. Estas experiencias no solo humanizan la ciencia de la arqueología, sino que también conectan a los investigadores con las historias de aquellos que habitaron la ciudad. Reflexionando sobre el impacto de estos hallazgos en la comprensión actual de la historia egipcia, es evidente que la riqueza de los artefactos encontrados ofrece nuevas perspectivas sobre un pasado a menudo idealizado. Estudios académicos recientes han comenzado a reexaminar la narrativa tradicional, integrando estos descubrimientos en un relato más inclusivo que considera no solo a las élites, sino también a las vidas de las clases trabajadoras y sus contribuciones a la cultura. La reinterpretación de estos artefactos subraya la importancia de una visión multidimensional de la historia, que reconoce la diversidad de experiencias en la antigua Alejandría. Con estas voces resonando en nuestro entendimiento, ahora nos dirigimos a la reconstrucción de lo que pudo haber sido, la arquitectura del recuerdo. Imaginemos un momento en el tiempo en que el templo de Osiris se erguía majestuosamente, un símbolo de devoción y poder. Las características arquitectónicas de los templos egipcios, en particular aquellos dedicados a divinidades como Osiris, son testigos de una sofisticación técnica y un profundo simbolismo religioso. Estos templos, construidos con grandes bloques de piedra caliza y granito, presentaban columnas majestuosas con capiteles que a menudo imitaban flores de papiro y loto, representando la vida y la resurrección. Las fachadas estaban adornadas con relieves intrincados que narraban historias de dioses y rituales, mientras que las salas internas, a menudo oscuras y solemnes, estaban diseñadas para la contemplación y la ceremonia. La disposición del templo reflejaba la concepción egipcia del cosmos, con el santuario principal, donde se encontraba la estatua del dios, ubicado en el corazón del edificio, simbolizando la conexión entre el mundo terrenal y el divino. A medida que reconstruimos su estructura, es fundamental entender el significado detrás de cada elemento arquitectónico. Los estudios de reconstrucción arquitectónica se basan en hallazgos arqueológicos y textos antiguos, permitiendo a los investigadores crear representaciones precisas de estos monumentos. Proyectos anteriores, como la reconstrucción del templo de Karnak, han demostrado la viabilidad de tales iniciativas, combinando la investigación histórica con la tecnología moderna. Estos esfuerzos no solo aportan una visión tangible del pasado, sino que también invitan a una reflexión más profunda sobre la cultura y la religión que dieron vida a estos espacios sagrados. La incorporación de visualizaciones modernas es esencial para dar vida a la historia del templo de Osiris. A través de avanzadas técnicas de modelado 3D y animaciones, es posible representar gráficamente cómo pudo haber sido el templo en su esplendor original. Estas representaciones no solo son herramientas educativas, sino que también permiten que los espectadores conecten emocionalmente con el pasado, imaginando el bullicio de los fieles y el sonido de ceremonias que una vez llenaron el aire. La visualización del templo debe capturar no solo su grandeza arquitectónica, sino también su atmósfera espiritual, invitando a las personas a experimentar un lugar que fue central en la vida religiosa de los antiguos egipcios. El significado simbólico del diseño del templo es fundamental para entender su importancia cultural. Cada aspecto, desde la orientación del edificio hasta los materiales utilizados, estaba cargado de significado. Por ejemplo, la elección de colores y formas no era arbitraria, cada elemento tenía un propósito ritual y comunicaba conceptos de vida, muerte y renacimiento. Estudios sobre la simbología religiosa egipcia revelan que el templo representaba un microcosmos del universo, diseñado para facilitar la interacción entre humanos y dioses. Este simbolismo es un recordatorio del papel central que los templos desempeñaban en la vida de los egipcios, actuando como intermediarios entre lo divino y lo terrenal. Reflexionando sobre cómo la reconstrucción de este templo podría cambiar nuestra comprensión de la historia de Alejandría, es evidente que una representación tangible del pasado puede ofrecer nuevas perspectivas. Expertos en historia y arquitectura han señalado que tal reconstrucción no solo enriquecería el conocimiento sobre la arquitectura antigua, sino que también podría redefinir la narrativa histórica de la ciudad misma.
Al revivir el templo, se abre la posibilidad de explorar cómo la religión y la política estaban entrelazadas en el antiguo Egipto, proporcionando un contexto más profundo para entender las dinámicas sociales de la época. Con esta imagen clara en nuestras mentes, ahora nos dirigimos a la reflexión sobre cómo el mar, en su inmenso silencio, guarda la memoria de la historia. El mar, en su inmensa vastedad, no solo oculta secretos, sino que también actúa como un guardián de nuestra historia. A través de los siglos, ha sido testigo silencioso de innumerables eventos que han moldeado civilizaciones y ha preservado artefactos y ruinas que, de otra manera, habrían sido perdidos para siempre. Estudios sobre conservación marina han demostrado que el entorno acuático puede proteger ciertos materiales de la erosión y el daño que sufrirían en la superficie. Por ejemplo, el agua fría y la oscuridad de las profundidades marinas han creado condiciones que permiten la preservación de restos de naufragios y sitios arqueológicos, convirtiéndolos en cápsulas del tiempo que ofrecen una ventana hacia el pasado. La importancia del patrimonio cultural sumergido no puede ser subestimada. Expertos en conservación enfatizan que estos sitios no solo son valiosos desde el punto de vista histórico, sino que también poseen un significado cultural profundo. La preservación de estos tesoros marinos contribuye a nuestra comprensión de las interacciones humanas, los intercambios comerciales y las creencias de sociedades pasadas. La pérdida de estos recursos significaría un empobrecimiento del legado cultural que podría enriquecer a futuras generaciones. A medida que exploramos la relación entre el mar y la historia, es crucial reflexionar sobre la importancia de conservar lo que aún permanece. Las profundidades del océano albergan misterios que aún permanecen sin descubrir. Testimonios de arqueólogos revelan que muchos hallazgos significativos aún esperan ser encontrados, escondidos en un manto de sedimentos o bajo capas de algas. Cada expedición al fondo marino tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión de la historia, y cada descubrimiento es una pieza más en el rompecabezas de nuestra existencia. La conservación y restauración de estos sitios arqueológicos submarinos son esenciales para garantizar que el mar continúe actuando como un guardián de la historia. Técnicas innovadoras, como la documentación digital y el uso de materiales compatibles con el medio marino, han permitido a los conservacionistas trabajar en la protección y restauración de los restos sumergidos. Proyectos exitosos, como la conservación de naufragios históricos, han demostrado que con el enfoque adecuado, es posible mantener la integridad de estos sitios mientras se les permite seguir contando su historia. Reflexionando sobre el futuro de la exploración submarina, se hace evidente que la preservación del patrimonio sumergido debe ser una prioridad. Entrevistas con expertos en la materia subrayan la necesidad de un enfoque colaborativo que involucre a arqueólogos, conservacionistas y comunidades locales. La tecnología avanza, y con ella, las oportunidades para descubrir y conservar lo que el mar ha protegido durante siglos. Sin embargo, este progreso debe ir de la mano con un compromiso sólido hacia la sostenibilidad y la protección de nuestros recursos marinos. Con esta comprensión del mar como guardián, ahora nos dirigimos a explorar las contradicciones en la vida de una de las figuras más complejas de la historia, Cleopatra. La historia de Cleopatra es un camino de luz y sombra, donde sus logros se entrelazan con las controversias que han marcado su legado. Su reinado en Egipto, que abarcó desde el 51 a.C. hasta el 30 a.C., se distingue no solo por su notable influencia en la política, sino también por sus contribuciones al arte y la cultura. Cleopatra se destacó como una patrona de las artes, fomentando un ambiente cultural vibrante en el que florecieron la literatura y la arquitectura. La construcción de templos, así como su patrocinio a artistas y poetas, refleja un compromiso con el enriquecimiento cultural de Egipto. Además, su habilidad política la llevó a forjar alianzas estratégicas con figuras poderosas como Julio César y Marco Antonio, usando su astucia para mantener la independencia de Egipto en un periodo de tumultuosa expansión romana. A medida que desglosamos estos aspectos duales, es esencial comprender cómo la historia la ha moldeado y cómo ella ha moldeado la historia. Sin embargo, su reinado no estuvo exento de críticas.
Historiadores como Plutarco y Tácito han señalado su manipulación de relaciones personales para fines políticos, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su carácter y motivaciones. La imagen de Cleopatra como una figura seductora ha sido reforzada a lo largo de los siglos, a menudo relegando sus habilidades políticas a un segundo plano. Esta percepción ha sido objeto de análisis crítico, donde se argumenta que su legado ha sido distorsionado por un enfoque que resalta la sensualidad en detrimento de su competencia política y administrativa. Además, las representaciones de Cleopatra en la cultura popular han contribuido a la dualidad de su imagen. En películas como Cleopatra de 1963 y Elizabeth, The Golden Age de 2007, la figura de Cleopatra es retratada bajo diferentes luces, a menudo enfatizando su glamour y tragedia, lo que puede llevar a una simplificación de su complejidad como líder. La literatura contemporánea también ha explorado su historia, desde novelas que la presentan como una heroína hasta aquellas que la describen como manipuladora. Estas representaciones reflejan no solo la fascinación continua por su figura, sino también una lucha por entender la dualidad de su legado. El impacto de Cleopatra en la historia va más allá de su reinado, ha influido en la percepción de Egipto en el imaginario colectivo y ha sido un punto de referencia en el estudio de la figura femenina en la historia. Investigaciones contemporáneas en estudios de género han puesto de relieve cómo la narrativa histórica ha tendido a desestimar el poder de las mujeres, y Cleopatra sirve como un caso emblemático de esta tendencia. Su vida, marcada por la lucha por el poder y la supervivencia en un mundo dominado por hombres, plantea preguntas sobre el papel de las mujeres en la historia y cómo son recordadas. Con esta complejidad en mente, ahora nos dirigimos a explorar la conexión humana que surge de los descubrimientos históricos. La búsqueda de nuestro pasado no es solo un ejercicio académico, es un viaje emocional que nos conecta con quienes fuimos. Entender la historia es fundamental para definir nuestra identidad. La memoria histórica actúa como un hilo conductor que une generaciones, permitiéndonos comprender el contexto en el que vivimos y las decisiones que han moldeado nuestra sociedad. Diversos estudios han demostrado que el conocimiento del pasado no solo enriquece nuestra comprensión del presente, sino que también proporciona un sentido de pertenencia y continuidad en un mundo que cambia rápidamente. Cuando las personas descubren artefactos históricos, las reacciones emocionales pueden ser profundas y transformadoras. Visitar un museo o un sitio arqueológico puede evocar sentimientos de asombro, nostalgia y, en ocasiones, una conexión visceral con ancestros lejanos. Testimonios de visitantes revelan cómo un simple objeto, como una herramienta o una joya, puede desencadenar recuerdos de historias familiares o inspirar reflexiones sobre la resiliencia de los pueblos. Estos momentos no son solo experiencias individuales, sino manifestaciones de una búsqueda colectiva por entender nuestra humanidad compartida. A medida que exploramos estas conexiones humanas, es vital entender cómo los hallazgos históricos impactan nuestra identidad contemporánea. Existen numerosas historias de personas que han encontrado un sentido de conexión a través de la historia. Entrevistas con individuos que han participado en excavaciones han revelado cómo estos procesos no solo les han ofrecido una perspectiva sobre sus raíces, sino que también les han permitido participar en una narrativa más amplia. Para muchos, ser parte de un descubrimiento arqueológico supone tocar el pasado de una manera tangible, aportando un sentido de propósito y pertenencia. El impacto de estos descubrimientos va más allá de la experiencia personal y toca fibras más amplias en la sociedad. La percepción cultural y nacional de un pueblo puede transformarse radicalmente a través de hallazgos arqueológicos. Estudios sobre identidad cultural han demostrado que la revalorización de un patrimonio compartido puede fortalecer la cohesión social y fomentar el orgullo comunitario. En este contexto, los artefactos recuperados no son solo objetos inanimados, sino símbolos de una narrativa compartida que puede unir a comunidades divergentes en torno a una historia común. Con esta conexión con el pasado en mente, ahora nos dirigimos a desenmascarar la leyenda que rodea a Cleopatra. La figura de Cleopatra ha sido envuelta en mitos y leyendas, pero ¿qué hay de la realidad detrás de estos relatos?
A lo largo de los siglos, se han perpetuado una serie de mitos comunes que han distorsionado la percepción de esta icónica reina. Uno de los mitos más persistentes es la idea de que Cleopatra era una seductora irresistible, cuya belleza deslumbrante fue su principal herramienta de poder. Esta representación romántica ha sido alimentada por obras literarias y cinematográficas que han favorecido una narrativa simplista y sensacionalista. Otra creencia errónea es la de que Cleopatra era egipcia, en realidad, pertenecía a la dinastía ptolemaica, de origen macedonio, lo que complica aún más su identidad cultural y política. A medida que desmitificamos su historia, es crucial entender cómo estos mitos han influido en la percepción pública. La realidad histórica ofrece un panorama más complejo y matizado. Investigaciones académicas revelan que Cleopatra fue una líder astuta y política que utilizó su educación y habilidades lingüísticas para forjar alianzas estratégicas con Roma. Autores como Stacey Schiff y Cleopatra, Alive, examinan documentos de la época y sugieren que su influencia se basaba en su inteligencia y su capacidad para gobernar, más que en su supuesta seducción. Estos hallazgos contrastan notablemente con la imagen superficial que ha perdurado en la cultura popular. La influencia de la cultura popular en la construcción de la imagen de Cleopatra es innegable. Películas como Cleopatra 1963 y Asterix y Cleopatra han consolidado estereotipos que la presentan como una figura mítica y casi sobrenatural. Estas representaciones han llevado a una visión distorsionada de su vida y su reinado, dejando de lado su papel como una figura política clave en una época de cambios tumultuosos. La literatura, desde Shakespeare hasta novelas contemporáneas, también ha jugado un papel importante en perpetuar estos mitos, transformando a Cleopatra en un símbolo de romanticismo y tragedia. Las perspectivas de historiadores sobre la importancia de abordar la historia con un enfoque crítico son igualmente valiosas. Muchos académicos advierten sobre la necesidad de discernir entre la ficción y la realidad, enfatizando que una comprensión precisa de figuras históricas como Cleopatra puede proporcionar lecciones significativas sobre el poder, la política y la identidad. Entrevistas y artículos de historiadores contemporáneos subrayan que la historia no debe ser vista como un mero relato estático, sino como un campo de estudio dinámico que requiere constante reflexión y revisión. Discutir la relevancia de la verdad histórica en la actualidad es esencial, especialmente en un mundo donde la información puede ser fácilmente manipulada. Estudios recientes han demostrado que la forma en que se enseña la historia en las aulas influye en la percepción que los estudiantes tienen de eventos y figuras históricas. Al enfatizar la importancia de una narrativa basada en hechos, se fomenta un pensamiento crítico que permite a las nuevas generaciones cuestionar y evaluar la información que reciben. Con estas revelaciones en mente, reflexionamos sobre el paso del tiempo y su impacto en las civilizaciones. La historia de Cleopatra, así, se convierte en un espejo que refleja no solo el pasado, sino también los desafíos contemporáneos de la interpretación histórica. El paso del tiempo es un maestro implacable, y las civilizaciones son testigos de su inexorable avance. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo las civilizaciones nacen, prosperan y eventualmente caen. Este ciclo parece ser una constante en la experiencia humana, donde los logros culturales, científicos y artísticos florecen en el contexto de un entorno social y político, solo para ser desgastados por la erosión del tiempo, conflictos o la simple inacción ante el cambio. Estudios sobre la historia de civilizaciones como la romana, la maya o la persa ilustran este fenómeno, donde la grandeza inicial es frecuentemente seguida por su desmoronamiento, dejando solo vestigios para la posteridad. A medida que exploramos la impermanencia de las civilizaciones, es crucial reflexionar sobre las lecciones que nos dejan. Alejandría, una de las ciudades más emblemáticas de la antigüedad, ofrece una reflexión profunda sobre este proceso. Sus ruinas, que en un tiempo fueron el centro del conocimiento y la cultura, hoy son un recordatorio palpable del deterioro. Investigaciones sobre el deterioro y la conservación de sus monumentos revelan no solo la fragilidad de la arquitectura, sino también la vulnerabilidad de la memoria cultural. Las estructuras que una vez se erigieron con orgullo son ahora sombras de su esplendor,
lo que plantea preguntas sobre cómo las civilizaciones pueden preservar su legado ante la implacable marcha del tiempo. La memoria histórica juega un papel crucial en este contexto. Recordar el pasado y aprender de él se convierte en una herramienta esencial para comprender y evitar los errores de las civilizaciones que nos precedieron. Textos sobre memoria colectiva subrayan que la historia no es solo un registro de eventos, sino una narrativa que da forma a nuestra identidad y cultura. Este proceso de recordar y reinterpretar el pasado nos permite construir un futuro más consciente, donde los fracasos y éxitos de las civilizaciones anteriores se convierten en lecciones valiosas. Los ejemplos de civilizaciones que han desaparecido son numerosos y variados. Desde la Atlántida hasta los pueblos indígenas de América, cada historia de declive está impregnada de enseñanzas. Estudios históricos nos muestran que la falta de adaptabilidad, la explotación de recursos y la inestabilidad política son factores recurrentes que conducen a la caída. Así, al estudiar estas civilizaciones, no solo preservamos su memoria, sino que también nos armamos con el conocimiento necesario para enfrentar los desafíos contemporáneos. Finalmente, es indispensable considerar cómo el tiempo seguirá afectando a las civilizaciones actuales. Futuristas y sociólogos advierten sobre los retos que enfrentamos en un mundo en constante cambio. La globalización, el cambio climático y las tensiones sociopolíticas son solo algunos de los factores que podrían dar forma a nuestro destino. Reflexionar sobre el impacto del tiempo en nuestra civilización contemporánea nos invita a ser proactivos en la creación de un legado duradero, uno que no solo se aferre a la grandeza, sino que también aprenda de las lecciones del pasado. Con esta meditación sobre el tiempo, ahora nos dirigimos a la dualidad de Cleopatra en la historia. A lo largo de la historia, Cleopatra ha sido representada como tanto héroe como villano, una dualidad que refleja la complejidad de su vida. En las representaciones más positivas, Cleopatra ha sido vista como una figura heroica que encarna la inteligencia, la astucia y el poder femenino. Ejemplos de esta interpretación pueden encontrarse en las obras de Shakespeare, donde Cleopatra es retratada como una mujer de gran pasión y determinación, capaz de desafiar a las potencias dominantes de su tiempo. En su obra Antonio y Cleopatra, Shakespeare presenta a la reina como una amante ardiente y una líder estratégica, capaz de influir en el destino de Roma. Esta imagen ha perdurado en muchas adaptaciones culturales contemporáneas, donde su vida se convierte en símbolo de resistencia y empoderamiento. Sin embargo, la percepción de Cleopatra como villana también ha sido prominente en la narrativa histórica. Su asociación con figuras romanas como Julio César y Marco Antonio ha sido utilizada para desacreditar su legado, presentándola como una manipuladora que utilizaba su belleza y seducción para conseguir poder político. Textos de historiadores romanos, como Plutarco y Apiano, contribuyeron a esta visión negativa, enfocándose en sus relaciones con líderes romanos como un medio para desestabilizar la república. La narrativa de Cleopatra como traidora, que se entregó al enemigo para salvar su reino, ha sido utilizada para justificar su demonización en la historia. A medida que exploramos estas percepciones, es fundamental entender cómo el contexto histórico ha influido en su representación. La evolución de la imagen de Cleopatra se entrelaza con los cambios en las normas culturales y los valores de la sociedad. Historiadores contemporáneos, como Murray Beard, argumentan que estas interpretaciones son reflejos de las preocupaciones de su tiempo, mostrando cómo el patriarcado ha moldeado la narrativa en torno a figuras femeninas poderosas. La dicotomía entre heroína y villana sugiere una lucha más amplia contra la forma en que las mujeres han sido vistas en la historia, y cómo estas visiones pueden ser adaptadas según las necesidades de las sociedades que las relatan. El impacto de Cleopatra en la cultura popular es innegable, y su imagen ha sido moldeada por el cine y la literatura a lo largo de los siglos. Películas como Cleopatra de 1963, protagonizada por Elizabeth Taylor, han perpetuado la imagen romántica y seductora de la reina, mientras que producciones más recientes han intentado ofrecer una representación más matizada que refleje la complejidad de su carácter y su contexto histórico. Libros y documentales han explorado su vida desde diversas perspectivas, contribuyendo a un diálogo en curso sobre su legado.
Estas interpretaciones culturales no solo afectan la percepción de Cleopatra, sino que también plantean preguntas sobre cómo entendemos la historia y la representación de las mujeres en posiciones de poder. Con esta dualidad en mente, ahora nos dirigimos a la sabiduría que se puede extraer de las ruinas del pasado. La sabiduría de nuestros ancestros es un tesoro que debemos valorar y aprender de ella, especialmente en tiempos de cambio. El conocimiento acumulado a lo largo de la historia de diversas civilizaciones no solo nos ofrece una ventana a sus logros y fracasos, sino que también proporciona un marco para comprender mejor nuestro propio contexto contemporáneo. La relevancia del conocimiento de las civilizaciones antiguas se manifiesta en múltiples dimensiones, desde la filosofía hasta la política, y su estudio puede enriquecer nuestra educación actual. Investigaciones recientes han señalado que la historia, cuando se integra adecuadamente en los currículos educativos, no solo fomenta un sentido crítico en los estudiantes, sino que también les permite reconocer patrones que se repiten en la sociedad. A medida que exploramos estas lecciones, es crucial conectar el pasado con nuestro presente y futuro. Por ejemplo, el auge y la caída de imperios como el romano o el griego ofrecen valiosas lecciones sobre la importancia de la cohesión social y la gestión de recursos. En momentos de crisis, la historia nos muestra cómo la falta de adaptación a las necesidades cambiantes de la población puede llevar al colapso. Estos ejemplos históricos no son meros relatos de eventos pasados, sino advertencias que resuenan en nuestros desafíos contemporáneos, desde la sostenibilidad ambiental hasta la gobernanza y la justicia social. La transmisión cultural, un proceso fundamental en la preservación del conocimiento ancestral, ha permitido que las civilizaciones compartan su sabiduría a lo largo del tiempo. Las tradiciones orales, que han jugado un papel crucial en la educación de las sociedades antiguas, son un testimonio de cómo las lecciones se han mantenido vivas a través de generaciones. Estudios sobre la oralidad revelan que, en muchas culturas, el conocimiento se transmite no solo a través de textos escritos, sino también mediante relatos, mitos y rituales que encapsulan la esencia de la experiencia colectiva. Esta continuidad cultural es vital, pues asegura que las vivencias y enseñanzas de los antepasados no se pierdan en el olvido. Reflexionando sobre el futuro, las lecciones del pasado pueden ser herramientas poderosas para abordar los problemas actuales. Expertos en historia y sociología sostienen que, al aprender de los errores y aciertos de épocas anteriores, podemos desarrollar estrategias más efectivas para enfrentar las complejidades contemporáneas. La historia no solo es un registro de lo que fue, sino que actúa como un recurso inestimable para la innovación y el progreso. Al aplicar estos conocimientos a desafíos como el cambio climático o las crisis económicas, se abre un espacio para soluciones informadas que resuenen con la sabiduría acumulada. Además, el conocimiento del pasado contribuye de manera significativa a la construcción de la identidad cultural y personal. Para muchas personas, explorar su herencia y comprender las luchas y triunfos de sus antepasados puede ser un camino hacia la autocomprensión y la autoestima. Testimonios de individuos que han profundizado en sus raíces culturales a menudo revelan una conexión emocional y un sentido de pertenencia que trasciende el tiempo. Esta búsqueda de identidad es un reflejo de cómo la historia no solo moldea sociedades, sino que también enriquece la experiencia personal de cada individuo. Con estas lecciones en mente, ahora nos dirigimos a considerar el legado duradero de Osiris en la cultura egipcia. Osiris, una figura central en la mitología egipcia, ha dejado un legado que trasciende las aguas y resuena en la cultura contemporánea. Como dios de la resurrección y la vida después de la muerte, Osiris ocupa un lugar preeminente en el panteón egipcio, donde su historia de muerte y renacimiento simboliza la esperanza de la regeneración y la continuidad. Su importancia se manifiesta en textos antiguos, como el Libro de los Muertos, donde se describe su papel en la pesaje del corazón, un ritual que determinaba el destino del alma en el más allá. La mitología de Osiris no solo proporciona una narrativa de transformación personal, sino que también refuerza la conexión entre la vida terrenal y la vida eterna, una creencia fundamental en la religión egipcia. A medida que exploramos su influencia, es vital comprender cómo su simbolismo sigue vivo en nuestra sociedad.
A lo largo de la historia, Osiris ha influido en numerosas creencias y prácticas espirituales. Culturas sucesivas han reinterpretado su figura, integrando sus elementos en nuevas formas de espiritualidad. La idea de la resurrección y la vida después de la muerte ha permeado diversas tradiciones religiosas, lo que sugiere un legado que trasciende las fronteras culturales y temporales. Investigaciones contemporáneas sobre religiones egipcias subrayan cómo la veneración de Osiris ha sido un puente entre el pasado y el presente, manteniendo su relevancia en discusiones sobre el más allá y la espiritualidad contemporánea. El simbolismo de Osiris también se manifiesta en el arte y la cultura, donde su imagen ha sido reinterpretada y adaptada a lo largo de los siglos. Sus representaciones en las tumbas, templos y otros artefactos antiguos reflejan su papel como figura de esperanza y renovación. En el arte moderno, el simbolismo de Osiris ha resurgido, apareciendo en obras que exploran temas de muerte y renacimiento, así como en la literatura y el cine contemporáneos. Por ejemplo, películas que abordan mitos antiguos a menudo incorporan elementos de la narrativa de Osiris, destacando su impacto perdurable en la cultura popular. Estas representaciones ayudan a mantener viva la figura de Osiris en la conciencia colectiva, adaptándola a las preocupaciones y aspiraciones de nuevas generaciones. La relevancia de Osiris en la espiritualidad y la cultura de hoy es un tema que merece una reflexión más profunda. Expertos en religión y antropología han señalado que la búsqueda de significado en la vida y la muerte, así como el deseo de trascendencia, son temas universales que resuenan en la humanidad. La figura de Osiris, como símbolo de la resurrección y la esperanza, continúa ofreciendo consuelo y significado a quienes buscan entender su lugar en el cosmos. Su legado persiste no solo en la historia antigua, sino también en las narrativas modernas que abordan la dualidad de la vida y la muerte, lo que sugiere que su influencia es, de hecho, atemporal. Con esta comprensión del legado de Osiris, ahora nos dirigimos a la búsqueda continua de conocimiento y exploración. La búsqueda del conocimiento es una travesía sin fin, una aventura que nos conecta con nuestro pasado y nos impulsa hacia el futuro. La exploración del pasado se erige como un pilar fundamental en la comprensión de nuestra historia, ya que cada descubrimiento nos ofrece una ventana a las experiencias, culturas y sociedades que han moldeado la humanidad. La arqueología y la antropología, disciplinas que dedican su labor a desentrañar los misterios de épocas anteriores, nos proporcionan no solo los artefactos que han perdurado en el tiempo, sino también las narrativas que estos objetos pueden contar. Estudios recientes subrayan cómo cada excavación no solo expone restos materiales, sino que también revela las dinámicas sociales, económicas y políticas de civilizaciones pasadas. Por ello, el estudio del pasado se convierte en una herramienta esencial para entender el presente y anticipar el futuro. A medida que exploramos los descubrimientos recientes, es esencial recordar que cada hallazgo es solo el comienzo de una nueva pregunta. Ejemplos como el descubrimiento de nuevas ciudades antiguas en el Medio Oriente y el análisis de restos humanos que revelan prácticas culturales antes desconocidas han transformado nuestra comprensión de la historia. Los testimonios de arqueólogos que participan en estas investigaciones resaltan la emoción y la sorpresa que acompaña a cada nuevo descubrimiento. Ellos nos cuentan cómo cada estrato de tierra removido puede desvelar una historia olvidada, ofreciendo así una nueva perspectiva sobre nuestras raíces y la evolución de la civilización. La curiosidad humana se presenta como el motor que impulsa esta búsqueda incesante de conocimiento. Estudios psicológicos han demostrado que la curiosidad no solo es un rasgo inherente al ser humano, sino que también actúa como un catalizador para el aprendizaje y la innovación. La necesidad de entender lo desconocido ha llevado a los individuos a explorar, investigar y cuestionar, creando un ciclo perpetuo de descubrimiento. Esta curiosidad es especialmente relevante en el contexto de la arqueología y la antropología, donde los investigadores se ven impulsados a desentrañar los secretos del pasado que, de otro modo, permanecerían ocultos. Mirando hacia el futuro, es imperativo considerar cómo la tecnología continuará transformando la forma en que exploramos el pasado. La incorporación de herramientas avanzadas como la datación por carbono,
La prospección geofísica y la inteligencia artificial están revolucionando las metodologías de investigación. Expertos en tecnología auguran que estos avances no solo facilitarán la identificación de sitios arqueológicos, sino que también permitirán un análisis más profundo y exhaustivo de los hallazgos. Esta sinergia entre la tecnología y la exploración ofrece nuevas oportunidades para redescubrir nuestra historia de maneras que antes eran inimaginables. Finalmente, al reflexionar sobre el legado que dejamos para futuras generaciones, se vuelve esencial reconocer la importancia de continuar la búsqueda del conocimiento. Testimonios de educadores y científicos enfatizan que el conocimiento no es un bien estático, sino un flujo constante que debe ser alimentado y compartido. La responsabilidad de preservar y transmitir lo aprendido a las generaciones venideras recae sobre nuestros hombros, instándonos a fomentar la curiosidad y la investigación en aquellos que seguirán explorando. Con esta reflexión sobre la búsqueda del conocimiento, ahora nos dirigimos a la frontera entre el mar y la tierra. El mar es más que un límite, es un vínculo que conecta mundos y civilizaciones a través del tiempo. A lo largo de la historia, el océano ha actuado como una frontera que tanto separa como une. En este contexto, es imperativo considerar cómo las aguas han delineado territorios, creando barreras que han dificultado la interacción entre diferentes culturas, pero también han servido de pasajes que han facilitado el encuentro de civilizaciones. Estudios sobre la historia marítima revelan que regiones antes aisladas por vastas extensiones de agua han logrado establecer conexiones significativas gracias a la navegación. Por ejemplo, las antiguas rutas comerciales del Mediterráneo, que conectaban a fenicios, griegos y romanos, demuestran cómo el mar ha sido un canal de intercambio cultural y económico, transformando la dinámica de poder y relaciones entre pueblos. A medida que exploramos estas conexiones, es vital reflexionar sobre cómo el agua ha influido en la historia de la humanidad. El comercio marítimo no solo ha sido un medio para el intercambio de bienes, sino que también ha permitido la difusión de ideas, religiones y tecnologías. Las caravanas de barcos mercantes que surcaban las aguas del Índico y el Atlántico en la Edad Media son ejemplos de cómo el agua ha servido de vehículo para el entendimiento intercultural. Estos encuentros no solo enriquecieron las culturas involucradas, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de sociedades más complejas y diversificadas. La comparación entre la exploración terrestre y la submarina pone de relieve las diversas técnicas y desafíos que cada una presenta. Los exploradores terrestres, como Marco Polo, nos han dejado relatos fascinantes de sus travesías a través de continentes, mientras que los pioneros de la exploración submarina, como Jacques Cousteau, han compartido sus experiencias en un mundo oculto bajo las olas. Ambos tipos de exploración, aunque diferentes en su naturaleza, han contribuido significativamente a nuestra comprensión del planeta. Los testimonios de estos exploradores revelan no solo los riesgos que enfrentaron, sino también la maravilla que sienten al descubrir nuevos horizontes, ya sean en la superficie de la Tierra o en las profundidades del océano. Reflexionando sobre el impacto de estas exploraciones, es evidente que el descubrimiento de nuevos mundos ha transformado nuestra comprensión de la historia. Cada hallazgo, desde la llegada de Colón a América hasta la exploración de los arrecifes de coral, ha desafiado y ampliado nuestra percepción del pasado humano. Estos momentos de descubrimiento han servido como catalizadores de cambios que han reconfigurado sociedades enteras, obligándonos a reconsiderar nuestras narrativas históricas. Con esta conexión entre el mar y la tierra en mente, ahora nos dirigimos al último susurro de nuestro viaje, la magia de lo desconocido. Las fronteras del descubrimiento continúan evolucionando, y las perspectivas futuras de la exploración prometen abrir nuevas puertas a la comprensión del mundo. Expertos en el campo predicen que la tecnología innovadora y el interés creciente en los ecosistemas marinos impulsarán nuevas oleadas de exploración, permitiendo a las futuras generaciones desentrañar los misterios que aún permanecen ocultos bajo la superficie. La intersección entre el mar y la tierra no solo nos ofrece una ventana a nuestro pasado, sino que también plantea preguntas sobre nuestro futuro compartido en este vasto planeta. En la intersección entre el conocimiento y lo desconocido, encontramos la verdadera magia de la exploración.
Este fascinante encuentro ha sido un motor constante en la historia de la humanidad, un impulso que nos lleva a investigar, a preguntar y a buscar respuestas. La psicología detrás de esta fascinación revela que el misterio no solo capta nuestra atención, sino que también alimenta nuestra imaginación y creatividad. Estudios han mostrado que el enfrentamiento con lo desconocido provoca una serie de reacciones cognitivas que estimulan la curiosidad, lo que puede llevar a un sentido más profundo de satisfacción y realización. Esta conexión emocional con lo misterioso es lo que nos impulsa a seguir buscando, incluso cuando las respuestas parecen eludirnos. A medida que reflexionamos sobre los legados de Cleopatra y Osiris, es esencial recordar que siempre hay más por descubrir. Cleopatra, en su búsqueda de poder y conocimiento, y Osiris, como símbolo de la vida y la muerte, representan la dualidad de nuestro deseo de entender lo que hay más allá de nuestra existencia. Ambas figuras han dejado una huella indeleble en nuestra cultura, inspirando mitos, leyendas y estudios interminables que exploran su significado. Este impacto cultural subraya la conexión entre el misterio y el legado. Lo que no comprendemos completamente a menudo se convierte en un poderoso símbolo que puede resonar a través de las generaciones. La necesidad de continuar explorando y descubriendo es más relevante que nunca. A medida que la tecnología avanza y nos ofrece nuevas herramientas para explorar lo desconocido, se presentan oportunidades emocionantes para futuras generaciones. Proyectos de exploración submarina, excavaciones arqueológicas en regiones inexploradas y el uso de inteligencia artificial para analizar datos históricos son solo algunas de las iniciativas que prometen revelar secretos aún ocultos. Estas exploraciones no solo ampliarán nuestro conocimiento sobre el pasado, sino que también nos proporcionarán nuevas perspectivas sobre nuestro presente y futuro. Los descubrimientos relacionados con figuras como Cleopatra y Osiris pueden servir como una fuente de inspiración para los jóvenes interesados en la arqueología y la historia. Testimonios de estudiantes y jóvenes profesionales muestran cómo la exploración de estos temas los ha motivado a perseguir carreras en campos científicos y humanísticos, buscando no solo entender el pasado, sino también contribuir a la construcción de un futuro más informado y consciente. El deseo de desentrañar lo desconocido se convierte así en un puente generacional, conectando el interés por el misterio con la acción y el compromiso. Con este último susurro, les invitamos a continuar su propia búsqueda de conocimiento y a explorar los misterios que aún nos rodean. La historia, cargada de enigmas y maravillas, nos ofrece un vasto campo de posibilidades. Citas inspiradoras de figuras históricas, como Albert Einstein, quien afirmó que la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir avanzando, resuenan con particular fuerza en este contexto. Nos instan a no quedarnos estancados, sino a seguir buscando, explorando y descubriendo, conscientes de que el misterio es, en última instancia, una parte fundamental de nuestra experiencia humana.